¿Qué tal, Humberto? Bueno, Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hoy, mesa libre, grabación tempranito por el motivo que vamos a explicar. Sí, buenos días, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente es un privilegio reunirnos nuevamente aquí con dos grandes hermanos en distancias que solo con la tecnología y con la ayuda de Dios podemos hacer, ¿verdad? Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Argentina. Y también César, que nos está teniendo una vista espectacular allí, privilegiada con la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que está con las puertas abiertas, señal de que está vacía, ¿verdad? Con esa esperanza que tenemos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí tempranito en la mañana de Buenos Aires, hermoso día y esta es una hermosa oportunidad de estar comunicados desde Asunción, Buenos Aires y ver ahí a César en Jerusalén, en el jardín de la tumba de Gordon. He estado varias veces personalmente allí y es una alegría poder comunicarme de esta manera y considerar la palabra del Señor. Muy bienvenido, César. Un gusto saludarte aquí desde Asunción y tú allí en Jerusalén. Un saludo grande para todos nuestros compatriotas allá de Paraguay. Y bueno, qué privilegio poder estar compartiendo con todos ustedes a la distancia. Es un gran privilegio, una gran bendición poder compartir con todos ustedes. Así mismo. Bueno, Humberto, explicamos un poquito a nuestros amigos de Mesa Libre. Raúl Ferrero, ya alguien de la casa, ya lo tuvimos varias veces en Mesa Libre, aquí desde Argentina. ¿Cuánto será? ¿Unos 15.000 kilómetros? No, menos. 3.000 kilómetros, Asunción, Buenos Aires. ¿Cuánto? Sí. Okay. Será así. Y César, Jerusalén es mucho más. Claro, César del otro lado del mundo, un paraguayo haciendo ministerio en el Jardín de la Tumba allí en Jerusalén. Hay Tereí César Laruerecobo, la Mesa Libre, él nos entiende muy bien allí. Bienvenido a Mesa Libre y es un gusto realmente tener. Hoy un tema. Sí, César, te escuchamos. No, Shema que tú yo lo que estoy demasiado feliz de compartir con la gente allá, con mis compatriotas de Paraguay. Así mismo. Bueno, hoy, César. sí, Humberto, hoy tenemos un tema buenísimo. Estuvimos dialogando un poquito ahí con Raúl, nos pusimos de acuerdo sobre un tema que tiene que ver en cuanto a las fiestas judías. Leer la Biblia es encontrarnos, ¿verdad? En cada página, casi en cada página, con algo que tiene que ver con las fiestas judías. Y entender esto hace posible entender gran parte del simbolismo y de todo el mensaje que la palabra nos trae. Así es que el tema que vamos a conversar hoy, las fiestas judías. Sí, realmente es espectacular el tema, principalmente relacionado con lo que está asociado con los eventos que ya fueron ocurriendo, con los que van a venir, el significado, el simbolismo, que para nosotros a veces como que no somos, digamos así, de esa escuela judía, tiene ciertas cosas que nos dificultan, pero en esta mañana vamos a compartirlo justamente con Raúl para ir explicando y viendo un poco y por encima todas las cosas ahí con César in situ ya mostrándonos también algunos detalles que también él en la práctica como está viviendo en Jerusalén y toda la cultura judía ahí nos va a ayudar también, ¿verdad? Así que Raúl, ¿cómo estás? Dime un poquito cómo es el tema de las fiestas. Bueno, me quedé con ganas de decir que ahí que hablaron ¿cómo es? En guaraní, en lengua. En guaraní. Y César habla perfecto inglés, perfecto castellano, perfecto guaraní, perfecto hebreo. Tremendo, ¿eh? Bueno, yo si me das, voy a tomar unos poquitos minutos y explicar una reseña breve de las fiestas de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Adelante. Bueno, comenzamos entonces de esa manera. Tenemos que abrir nuestras Biblias en Levítico 23. Yo le voy a decir a la audiencia, no vamos a tener tiempo de ir leyendo todo. Sí o sí uno tiene que considerar con la fiesta de Jehová, Levítico capítulo 23. Allí en versículo 4, Dios presenta las futuras fiestas como las fiestas solemnes de Jehová. Levítico 23, 4. En realidad todo comienza en Éxodo 12, en Egipto. Un día, después de todas las plagas, Dios habla a Moisés y a Aarón, le dice, bueno, este día que Dios marcó prolijamente, aquí comienza un nuevo calendario para ustedes. Y les da a Moisés un nuevo calendario.
Este será el primero de los meses del año, el primer día, el mes de Abib, que significa primavera. Abib, a los 10 días del mes, pongan un cordero aparte en Egipto. El día 14 lo sacrificarán, con la sangre de ese cordero mancharán así sus puertas. El ángel del juicio pasará por todo Egipto y pasará por alto las casas marcadas con sangre, no habrá juicio allí, y saldrán, yo los sacaré, dice Dios, a la libertad. De manera que ese madero ensangrentado con sangre del cordero fue pasar por alto, Pesaj, Pascua. Pasó por alto el juicio a los judíos y Dios los sacó a la libertad. Ese fue el cordero de redención para la nación de Israel. Eso es historia. Los sacó al desierto, cruzaron el Mar Rojo, a los 50 días estuvieron en el Sinaí y Dios les habló en hebreo los 10 mandamientos. Y viviendo en el desierto, ellos vivieron en tabernáculos, en chocitas, en sucas. Y llegado el momento, en el desierto, por supuesto faltaba mucho para llegar a la tierra prometida, Dios en Levítico 23 les marca que en ese momento y más que todo cuando entraran a la tierra prometida, tenían que festejar 7 fiestas solemnes. Empieza mencionando desde el Shabbat, es el Shabbat y 7. El Shabbat es una fiesta familiar el viernes por la noche y se descansa el sábado, ¿no? Y después vienen las 7 fiestas, que en principio serían recordatorias de lo que Dios hizo con los judíos. La primera fiesta era Pascua, Pesaj, el mismo día, 14 de Abib, que salieron de Egipto, sacrificará el cordero, recordando Pascua, el cordero de redención. Después, en segundo lugar, en versículo 6, Levítico 23, 6, Dios le marca panes sin levadura. Por una semana, panes sin levadura a partir de ese día. Bien. En tercer lugar, la fiesta de las primicias. Ahí, el día siguiente al día de reposo de Pascua, ahí tenían que presentar una gavilla de cereales delante de Jehová allí en el tabernáculo. Fiesta de primicias. La cuarta fiesta es 50 días después, porque, a ver, voy a ver aquí, la fiesta de las semanas, a partir desde el día que ofrecían la ofrenda de las gavillas de cereales, tenían que contar 7 semanas, o sea, 49 días, 7 semanas, por eso se llamó la fiesta de las semanas, Shavuot en hebreo. El día siguiente, día 50, fiesta. La fiesta de las semanas, fiesta de Shavuot, que nosotros la recibimos desde el griego como Pentecostés, o sea, 50 costés, 50 días después. Ahí presentaban las ofrendas de las cosechas y era el día especial recordatorio de que Dios a los 50 días les había dado la ley en el Sinaí. Y después, esas son las fiestas de primavera. Y después tenían las fiestas de otoño, ahí por septiembre, octubre. La quinta fiesta es fiesta del Día de las Trompetas, Yom Teruach, el Día de las Trompetas. Allí, hasta el día de hoy, recuerdan que Dios creó a Adán y comienzan una serie de reflexiones los judíos. Justo de esa fecha ahora, en el calendario moderno ahora, es Rosh Hashanah, es el Año Nuevo Judío. Bueno, fiesta de las trompetas, es el primer día del mes séptimo. Después, en sexto lugar, el 10º día del mes séptimo, venía el día de la expiación, Yom Kippur, el día del perdón. Todo un procedimiento para que Dios cubriera con sangre de animales ahí, entrando el sacerdote al lugar santísimo, todo un procedimiento que está muy detallado en Levítico 16, el día del perdón. Tenían que hacer un gran arrepentimiento, un gran ayuno y recibían el perdón de Dios. Cubría los pecados por un año, el día de la expiación. Y a los 15 días de ese mes, el mes séptimo, por 7 días, tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tenían que dormir en chocitas, en enramadas, en suca. Por eso se llama Sukkot, en plural, la fiesta. No podían dormir bajo techo, bajo balcón, no, en chocitas, al aire libre, recordando que cuando Dios los sacó de Egipto,
moraron en tienditas, en chocitas en el desierto. Entonces, todas estas fiestas eran en un sentido recordatorias, pero Dios, porque es Dios y es tan sabio, iba a usar estas fiestas más adelante como fiestas proféticas, fiestas anunciatorias, porque él tenía preparado otro cordero en base a los días y las formas de la fiesta de la Pascua. Anunció en Isaías 53 que tenía otro cordero, y el cordero de Dios fue el Señor Jesucristo. Porque las 7 fiestas eran anunciatorias, eran proféticas, anunciando las 2 venidas del Mesías a Jerusalén. Sí, Jerusalén, porque con el correr del tiempo Dios centralizó el culto en el templo en Jerusalén. Dijo en Deuteronomio 16, por la ley, que ya no hicieran más la Pascua en sus casas, sino que la iban a hacer en el lugar que Jehová escogiere para poner así su nombre. Y eso fue Jerusalén. Entonces las fiestas fueron proféticas también. Anunciaban al Cordero. 50 días después, la fiesta de Pentecostés, decimos nosotros, ellos festejaban y festejan que Dios les dio la ley. En el nuevo pacto Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo. Y las fiestas del otoño son anunciatorias y proféticas para la segunda venida de Cristo, cuando el Señor regrese y se anuncia son de trompetas y les perdone los pecados en el día del perdón y more con ellos en chocitas, en enramadas, porque Zacarías 14 dice que proféticamente, que cuando el Señor reine en Jerusalén, festejarán tabernáculos. Sukkot, Zacarías 14, porque Dios los habrá librado de las 70 naciones del mundo, les habrá librado y les habrá redimido y morará entre ellos. Ese es el resumen, son 7 fiestas que fueron en principio recordatorios de lo que Dios había hecho, pero también serían, en la gracia y sabiduría de Dios y el poder de Dios, serían anunciatorias proféticas de las 2 venidas del Mesías a Jerusalén. Ese es más o menos el panorama. Hay 2 fiestas más que después, con el correr de los siglos y la historia, se instituyeron, que es la de Purim, la fiesta de Esther en Persia, y la de Hanukkah, que es una fiesta que se originó en los tiempos intertestamentarios. Pero estas son las 7 fiestas solemnes de Jehová, recordatorias de lo que Dios hizo con Israel en la antigüedad, y anunciatorias, proféticas de lo que Dios haría y lo que Dios hará. Ahí el resumencito, les dejo espacio a ustedes si no hablo todo el día. Fantástico. Yo creo que de por allí, si César desea hacer un agregado a lo que nos dio como introducción Raúl. César se encuentra en este momento en el Jardín de la Tumba en Jerusalén. El lugar donde está César, ¿nos podés dar brevemente una descripción? Y luego, si querés agregar algún comentario a lo que Raúl acaba de hacer como introducción. Bueno, en primer lugar, quiero hablar un poco acerca del lugar que está detrás mío, y creo que es bastante importante para nosotros como cristianos este lugar, porque representa el fundamento de nuestra fe. Este lugar, el Jardín de la Tumba, es una de 2 alternativas oficiales para el lugar de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y decimos que es una de 2 alternativas oficiales porque muchos otros lugares fueron sugeridos a través de la historia, de los cuales solamente 2 lugares tienen mayor fundamento histórico y arqueológico. Y este lugar, todo lo que uno puede ver en este lugar encaja perfectamente dentro del perfil de lo que vemos en las escrituras, lo que vemos en los evangelios. Tenemos el lugar de la calavera, el posible lugar del Gólgota, a aproximadamente 60 metros de aquí, ni siquiera a 60 metros, está bastante cerca. Después tenemos aquí un huerto. La Biblia dice en Juan de que en el lugar donde estaba el sepulcro había un huerto, el huerto que perteneció a José de Arimatea. Y después el sepulcro. El sepulcro fue descubierto en el año 1867. Pero más allá de... ¿Te es posible hacer un enfoque del lugar de la Por calavera, supuesto. César?
No, el lugar de la calavera, les pido disculpas. Estamos haciendo remodelaciones. Ok, Se tuvo que echar la plataforma porque está en el proceso de reconstruir la plataforma y pues está completamente bloqueado. Por esa perfecto. razón yo les pido disculpas. Pero les quiero mostrar un poco la tumba, por lo menos. Okay. Brevemente, no quiero tomar mucho el tiempo de la conversación, pero por lo menos para que la gente pueda ver. Este es un lugar donde personas de diferentes partes del mundo vienen a visitar. Ahí está. Sí. Y creo que es importante mencionar que el propósito principal de este lugar, más allá de hablar de la historia del lugar y de los elementos arqueológicos, es proclamar el evangelio. Si acá no se predica el evangelio, ¿dónde más? Claro. Lastimosamente, uno puede decir aquí que es uno de los únicos lugares históricos y arqueológicos donde se proclama el evangelio. O sea, hay muy pocos lugares. Y bueno, en este lugar tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor de presentar el evangelio a miles y miles de personas. Cada año vienen aproximadamente cerca de 500,000 de personas de diferentes partes del mundo y diferentes trasfondos religiosos. Acá no solamente vienen cristianos evangélicos, acá vienen de todas las religiones del mundo también. Y acá tenemos la oportunidad y la responsabilidad de darles un claro mensaje del evangelio. Amén. Aquí ustedes pueden observar la entrada del sepulcro. Voy a intentar de mostrarles un poco el interior de la tumba, porque dentro de la tumba no tengo buena conexión de internet. Les pido disculpas por esto, Okay. pero por lo menos quiero mostrarles dentro del sepulcro. Esta es la cámara, la antecámara, donde se hacía la preparación del cuerpo. Acá se preparaba el cuerpo para sepultura, pero también se tenía el tiempo de la endecha, de la lamentación, del duelo, por así decirlo. Y después se transfería el cuerpo en la cámara de la sepultura, donde se dejaba el cuerpo por un periodo de 1 año, y después normalmente se regresaba a la tumba para recoger los huesos de la persona, para colocarlos en osarios. Okay. Sí, pero obviamente en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ese no fue el caso, porque al tercer día Él resucitó victorioso de entre los muertos, porque Él es Dios. Amén. Y porque Él es el Señor de la vida. Y Él está físicamente vivo hoy para dar vida nueva a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y ese es el fundamento de este lugar. Sí. Qué bueno. Y en cuanto a lo que estamos conversando ahora, en cuanto a las fiestas, yo creo que Raúl dio una muy buena y clara exposición, como siempre, de las fiestas solemnes, o también se los pueden llamar citas divinas de parte de Dios, ¿verdad? Porque en realidad son las fiestas del Señor o las citas divinas del Señor. Y creo que es importante siempre poner frente a nuestros ojos, por así decirlo, el hecho de que las fiestas siempre señalan al Mesías, siempre señalan al Señor. Muchas veces, y nosotros vemos esto a menudo acá en Israel, y también lo vemos en las comunidades mesiánicas, muchas veces se idolatra mucho la ley y las festividades y las observancias, lo cual no digo que no tenga su valor, o sea, es muy, pero muy importante. Pero es importante recordar que sirven un propósito principal, señalar al Mesías. ¿Sí? Amén. Y de eso se trata esta serie de festividades o citas divinas. Dios dejó marcados los rastros en las escrituras para que la gente pudiera ver a través de las festividades al Mesías. Y nosotros siempre oramos al Señor aquí de que las comunidades judías, las familias, cuando observan las festividades, estas citas divinas, que los ojos espirituales les sean abiertos para que ellos puedan ver al Mesías. Se habla a través de los detalles históricos. Caso, los registros de Flavio Josefo, el historiador del primer siglo, que aproximadamente unas 780,000, 750,000, 800,000 personas aproximadamente en Jerusalén habitando a lo largo del año. Pero
en tiempos de fiesta, cuando todo Israel era convocado a Jerusalén, orillaba las 1.300.000 a 1.500.000 personas. O sea, cuando hablamos de las fiestas judías, estamos hablando de una Jerusalén abarrotada. ¿Qué se podría Claro, especialmente, sí, adelante, César. Especialmente en las tres festividades de peregrinación. No eran Exacto. todas las fiestas, pero habían 3 festividades en que todos los hombres de la Sí. casa de Israel tenían la responsabilidad de venir a presentar sus ofrendas al Señor, no solamente a celebrar. No podía nadie venir aquí a Jerusalén a celebrar sin traer sus ofrendas. Y ellos venían aquí a Jerusalén para celebrar las fiestas del Señor. Por ejemplo, la Pascua era uno de esos casos. Por ejemplo, Shavuot, por ejemplo, también la fiesta de los tabernáculos. O sea, habían Correcto. 3 festividades específicas y en ese periodo de tiempo la ciudad estaba completamente abarrotada, sí, estaba completamente repleta, especialmente en esta región, en toda la región alrededor de lo que es hoy día la ciudad antigua de Jerusalén. Deuteronomio 16:16 dice que todo varón subirá 3 veces al año a las 3 principales fiestas que mencionaba recién aquí César. Deuteronomio 16:16, y dice el texto, no subirá, no vendrá con las manos vacías. Como decía César, tenía que llevar sus ofrendas, porque incluso las fiestas están marcadas con el clima de Israel y están marcadas con las cosechas. Eso es una obra de Dios magnífica, porque las fiestas se las dio en el desierto, todavía no habían entrado a la tierra prometida, ni conocían ni soñaban cómo era. Dios marcó las fiestas en primavera y en otoño, y las marcó en el medio de las cosechas, y las 3 convocatorias son para ofrendar a Dios, tal cual decías César recién. Sí. Una consulta, César. De esas 3 fiestas hoy, por ejemplo, el tema del Yom Kippur, ¿cómo celebran hoy en la práctica los judíos, digamos, ortodoxos, ya que todavía no tienen habilitado el tema del templo? ¿Sacrifican, no están sacrificando? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, todavía la gente viene a orar aquí al muro occidental. Ajá. Desde un punto de vista teológico, la forma en que ellos explican la ausencia de un sacrificio y la ausencia del templo es que Dios ya en su soberanía había previsto el hecho de que habría de haber temporadas en que el pueblo de Israel no iba a tener un templo. Por lo tanto, ellos en el Talmud hay una frase que dice, ¿verdad? Tefilá binkon korbanot, ¿verdad? Que es la oración en lugar de los sacrificios, y tiene su base en el Salmo 51, justamente, donde el salmista dice, ¿verdad? Que ofrendas y sacrificios no quisiste, más el fruto de mis labios, ¿verdad? Y después dice, ¿verdad? Que al corazón quebrantado y abatido, dice, no lo despreciarás, oh Dios. Entonces, la forma en que ellos explican lo hacen en sesiones de confesión y ayuno, confesión y arrepentimiento, ¿verdad? Obviamente, también ellos sacan de pronto del contexto de del consejo de Dios, justamente para explicar es la ausencia del templo y del sistema sacrificial en el día de hoy. Como memorial y como recordatorio de esto, todavía en las comunidades judías se ofrecen tipos de sacrificios. Por ejemplo, se toma el gallo y se le mata al gallo y se hace girar al gallo con una cuerda encima de la cabeza, haciendo derramar la sangre sobre la tierra, haciendo memoria de lo que era la expiación de los pecados a través del sacrificio en el sistema del templo, ¿verdad? Pero obviamente ellos no lo hacen como un reemplazo del sistema sacrificial. Pero de pronto es triste ver la ceguera espiritual que la gente tiene de no entender verdaderamente el propósito del sistema sacrificial.
que señalaban al sacrificio supremo, que es el sacrificio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, en el día de Yom Kippur, miles y miles de personas se reúnen frente al muro occidental para hacer las oraciones y para hacer la confesión. Las confesiones, perdón. Se habla a partir del Salmo 119 de unos salmos o cánticos graduales. Y del 120 en adelante. Sí. Exactamente, sí. Obviamente ahí en el relato del Salmo se habla como un avance rumbo a Jerusalén. Hay toda una terminología interesante y tan rica, ¿verdad? Que nos habla como una procesión que van acercándose a Jerusalén. ¿Se podría decir algo referente a estos salmos relacionados con las fiestas? Mira, los salmos de ascensión hasta el día de hoy se cantan en las sinagogas. Por ejemplo, cuando se va acercando las fiestas y cuando se hace el conteo del Omer y cuando se hace la anticipación en el Sidur, que es el libro de oración judaico, uno puede ya ver listado los cánticos y va mezclándose ya en el orden de oración, en la liturgia. Ya se va mezclando las canciones y cuando uno se va acercando a las festividades, ya uno va reemplazando ciertas frases o párrafos de los cánticos con cánticos de ascensión, justamente hasta llegar a la festividad. O sea que hasta el día de hoy se observan este tipo de cosas. Hoy día lastimosamente ya no se hacen las procesiones con los cánticos. De pronto en algunas comunidades sí, todavía lo harían. En la antigüedad las comunidades sefarditas quizás todavía practicaban esto, pero hoy día las comunidades aquí, las comunidades ashkenazitas, por ejemplo, o las mizrahim ya no practican ese tipo de cosas, pero se tiene los cánticos de ascensión en el Sidur, en la liturgia, en las sinagogas, como preparación. Realmente increíble todos esos detalles porque para que nosotros llegamos a conocer, conste que tenemos lectura bíblica y todo lo demás, no es así nomás que uno lo lee y punto, ¿verdad? Así como estaba explicando Raúl, tienen cada uno su tiempo, su espacio, relacionado con el clima, ¿verdad? Y lo interesante de todo son 7 fiestas que están establecidas por Dios, como que sería uno para cada día de la semana. Y por otro lado, también algunos asocian eso con periodos de tiempo en la historia. Tal es así que hay una sugerencia de que 4 de ellas ya se han cumplido simbólicamente y faltarían esas otras fiestas que están ahí en el futuro por delante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo los judíos, así, de acuerdo a lo que estabas compartiendo, César, ven eso? ¿Ellos consideran que ya hay fiestas cumplidas o ellos lo interpretan completamente diferente, simplemente como una práctica que lo tienen que hacer durante el año? Mira, la respuesta a esa pregunta es un poco subjetiva porque depende mucho de la escuela de pensamiento del cual la comunidad en forma específica viene. Porque tenemos que entender que dentro del judaísmo tenés un montón de ramas del judaísmo. Y también, o sea, tiene que ver mucho con el aspecto cultural en cuanto al origen de dónde vinieron, pero también tiene mucho que ver con la rama teológica del cual vienen. Muchos tienen diferentes perspectivas y en realidad ellos lo ven hoy día, especialmente en el mundo secular y también dentro del judaísmo tradicional, Masortí, ¿verdad? Que es la más popular en el mundo. Creo que es una de las más grandes del mundo. Hoy día, o sea, la comunidad ortodoxa, si bien es fuerte, no necesariamente representa la mayoría dentro de los círculos judaicos. Simplemente ven las observancias de las fiestas judías como un estilo de vida. Okay. No ven necesariamente el aspecto profético en cuanto a la observancia de estas citas divinas. Y muchos de ellos es como en nuestras culturas latinoamericanas, en donde
la gente va a la iglesia de pronto una vez al año o qué sé yo. Para muchos ese es el caso también. Y tiene que ver más bien con una cuestión cultural, más que nada. En cuanto a las comunidades ortodoxas, que representan más o menos un 27% de la población acá, ellos observan, sí, a rajatabla cómo tiene que ser, ¿verdad? Pero no necesariamente ven el aspecto, o sea, ellos sí, todavía esperan la primera venida del Mesías, pero en cuanto a los aspectos proféticos de cada festividad, de pronto ellos se pierden. De otra forma, ellos verían al Mesías, a Jesucristo, en lo que es la celebración o la observancia de la Pascua. Hay un telón bastante grueso delante de los ojos, y tiene que ver mucho con la tradición oral, tiene que ver mucho con el judaísmo rabínico del día de hoy, que lastimosamente está muy alejado de lo que enseña la Biblia. De otra forma, ellos verían al Mesías en cada porción de las Escrituras. Si nosotros tuviéramos que ir 2000 años atrás a Jerusalén, tiempo de la fiesta de Pentecostés, y nos aproximamos a Jerusalén, ¿qué observaríamos en materia de rituales, de comportamiento de la gente? ¿Qué encontraríamos en ese ambiente, Raúl? La fiesta de Pentecostés era un solo día, y era el día para llevar, como decíamos, ofrendas. Hago una pausa. Quiero decir que en aquellos días del Señor Jesucristo, el templo realmente era espléndido. El rey de los judíos, como así lo llamó Roma, Herodes el Grande, había ensanchado y embellecido el templo de una manera extraordinaria. Era grande, patios amplios, entraban miles, como decías hace un ratito, y realmente funcionaba todos los servicios, de manera que el Señor pudo cumplir la ley de manera exacta. El Señor, como varón judío, todos los años subió por lo menos las 3 veces que la ley lo demandaba. Y todo funcionaba muy bien, excepto que, bueno, había una corrupción espiritual terrible llevada o manejada por Anás y Caifás. Corrupción que a él lo rechazó, lo odiaron y lo llevaron a la cruz, porque fue Caifás quien lo juzgó y lo entregó a Pilato y lo obligó a Pilato a que lo crucificara. Entonces, la fiesta de Pascuas era después una semana de panes sin levadura, era una gran fiesta en Aviv, en abril. 50 días después viene la fiesta de Pentecostés que me preguntas, y era un solo día. Yo no tengo especificado cómo era ese día de festejo, cómo se hacía el festejo en realidad, pero los judíos festejaban, recordaban, hasta el día de hoy, que Dios les había dado la ley en el Sinaí. Si nos fijamos en Éxodo y contamos bien los días, desde que Israel sale de Egipto hasta que Dios le da los 10 mandamientos ahí en Sinaí, son 50 días. Entonces ellos, en esta fiesta, traen sus ofrendas, sus ofrendas y festejaban que Dios les había dado la ley. Es muy importante, la ley al fin y al cabo era algo tan bueno porque los saca de las idolatrías de Egipto, que eran terribles, perversiones, momia, culto a la muerte, tergiversaciones de un montón de cosas, los saca de ahí, les da un nuevo calendario y les da la ley para santificarlos, de acuerdo a sus estatutos, santificarlos y liberarlos de las naciones. Entonces ellos festejaban eso, que Dios les había dado la ley, traían sus ofrendas luego de 7 semanas de cosechar, y justo fue el día elegido por Dios para que en el nuevo pacto, justo en Hechos 2, Dios a los creyentes judíos que habían creído en el Mesías les concedió, y desde entonces a cada uno de los que creemos en el Mesías, les concedió el Espíritu Santo en ese justo día. César, queremos escuchar un poquito cómo actualmente, diríamos, el grupo de rabinos ortodoxos, cómo hoy en día
toman el tema del calendario de fiestas, lo toman literalmente como lo encontramos en las escrituras. ¿Hay algún agregado? Sí, Porque entendemos hay que un montón de agregados. hay toda una liturgia agregada y todo eso. Te escuchamos. Mira, creo que es importante entender, porque muchas veces cuando la gente observa el judaísmo de afuera, desde afuera, tienen la idea de que es, wow, mira, las observancias bastante bíblicas, bastante, y a veces la gente se imagina que lo que hoy día se observa dentro del judaísmo es exactamente lo que Jesucristo hubiese observado. Pero tenemos que siempre recordar que el judaísmo de hoy es un judaísmo que evolucionó a través de los siglos. Y hoy día el judaísmo, el sistema litúrgico, la estructura del libro de oraciones ya datan del siglo XI y XII después de Cristo. O sea que en la era de oro, por así decirlo, del judaísmo rabínico. Sí, donde muchos exegetas empezaron a escribir un montón de comentarios en base a lo que vemos en la Mishnah, en la Gemara, y un montón de cosas, y ellos van desarrollando un estilo de judaísmo un poco ya diferente. De hecho, hay un montón de tradiciones orales que ya estaban o sea, vigentes en la época de Jesucristo, que Sí. fueron tomando más fuerza en el siglo II, III y IV después de Cristo, donde verdaderamente se fortalece el concepto de la tradición oral. Dentro del judaísmo se manejan dos tipos de leyes. Tenés la ley escrita, la Torá, y después tenés lo que es la Torah Sheval Peh, que es la ley oral. Y ellos toman tanto la ley escrita como la ley oral y lo colocan al mismo nivel, al mismo nivel de autoridad dado por Dios, ¿verdad? Cuando en realidad no existen evidencias o pruebas escriturales de que Dios va a tomar cuenta de las acciones del pueblo de Israel en base a la tradición oral, solamente en base a lo que está escrito, en las palabras de la ley, ¿sí? Entonces, ese también es otro velo más. Otro velo más que se pone frente a los ojos del pueblo para que la gente no pueda ir directamente al texto. Lastimosamente, hoy día, para interpretar el texto, uno tiene que primeramente leer los comentarios de los exégetas y hacer consulta de los rabinos para poder entender lo que verdaderamente Dios quiso decir cuando Él escribió su palabra. Y después, encima de eso, tenés, especialmente dentro de las comunidades hasídicas, tenés otra capa de velo que es el misticismo judaico, que viene del mismo infierno. Viene del mismo infierno. Obviamente. El grupo de la Kabbalah. Exactamente. César, ¿dónde se encaja? Exactamente. ¿Cómo? ¿En dónde se encaja? ¿En qué parte se encaja el grupo de la Kabbalah? O sea, de eso mira, especialmente dentro de las sectas más ortodoxas dentro del judaísmo, se observa mucho lo que es la Cábala. Y la Cábala es una práctica es esotérica, en donde uno va traspasando diferentes capas de espiritualidad para llegar más cerca a Dios, haciendo diferentes prácticas, obviamente observando la ley, haciendo tzedakah, buenas obras, y también haciendo meditaciones trascendentales. Yo recuerdo cuando estaba todavía en la Unión Hebraica del Paraguay, el rabino Yehoshua Forma, en ese entonces, él daba clases de Cábala. Y yo recuerdo el Moré, el maestro de la comunidad, había anunciado justamente que él estaba comenzando clases de Cábala. Y yo dije, mira vos, qué interesante. Y me voy y me acerco y le digo, ¿y cómo hago yo para registrarme? Y me dice él, no podés, me dice. Yo era adolescente. Y le digo yo, ¿pero por qué? Y me dice, tenés que tener por lo menos 30 años y tenés que tener un nivel de madurez espiritual. ¿Por qué? Le digo yo. O sea, ¿acaso no, todo aquel que tenga el deseo de conocer y aprender más acerca de Dios, no puede hacerlo? Y me dice él,
Lo que pasa es que inclusive, dicen muchos rabinos, han entrado en ese mundo espiritual y han visto cosas que los han vuelto locos. O sea que el filtro espiritual se abre completamente y están expuestos a un mundo espiritual completamente peligroso. Estamos hablando de una infiltración del gnosticismo metido con... Exactamente, es lo que es el misticismo de la época del primer siglo, enmascarado con un tinte de religión, así también como lo fue en la época del apóstol Pablo. Es peligrosísimo. Así es. Y te digo que es peligrosísimo porque muchas veces inclusive cristianos evangélicos, no conociendo lo que es de pronto este tipo de prácticas, se empiezan a meter con ellos. Porque también ellos tienen diferentes movimientos en donde ellos invitan a otras personas a involucrarse con ellos. Y hacen un montón de cosas porque supuestamente está abierto a todo el mundo. Yo tuve un montón de invitaciones acá en el Jardín de la Tumba, gente que viene y te dice, ¿sabes qué? La semana que viene tenemos un grupo de cábala y tenemos evangélicos, tenemos musulmanes, judíos, de todo, y vení. Y yo, o sea, conociendo lo que es, ¿verdad? Rechazo mucho esto. Simplemente explico estos detalles para que la gente pueda entender de que este tipo de prácticas no vienen de Dios. Y es otra capa más de que enceguece a la gente. ¿Por qué? Porque se están poniendo bajo influencias demoníacas. Inclusive ciertas sectas del cabalismo consultan a los espíritus de los muertos, también animales y un montón de cosas. Entonces, hay un montón de cosas dentro de lo que es el judaísmo rabínico del día de hoy que sirven como tropiezo para que la gente conozca la verdad. Entonces, es importante orar para que en medio de todas estas cosas, la luz del Evangelio, la luz de Dios, la luz de su verdad pueda penetrar esas capas de ceguera espiritual para que ellos puedan conocer verdaderamente al Dios verdadero y a su Mesías, a Dios hecho carne, para que sean salvos. Así es. César, agradecemos muchísimo tu tiempo desde el Jardín de la Tumba allí en Jerusalén. Hemos tenido una mesa libre realmente fantástica contigo desde allá. Entendemos que tenés un compromiso allí enfrente y entonces desde ya queremos agradecerte. Nosotros en esta última parte vamos a dar un redondeo con Raúl y Por supuesto, queremos entonces liberarte por el compromiso que ya tenés. Mil gracias, César. Te agradezco. Pero acá con Humberto ya te comprometemos en un próximo contacto, ¿verdad? Claro. Amén, amén. Y mira, podemos hacer un tour guiado de la tumba, del jardín. Okay. Y también podemos aprovechar para invitar a hermanos y amigos, familiares, que puedan escuchar el mensaje, porque eso es lo más importante al final del día. Así es lo que hacemos acá. Y oren por nosotros. Nosotros con mi familia oramos todos los días por el pueblo paraguayo, por nuestro pueblo, ¿verdad? Mi hija estuvo una sola vez en Paraguay, pero siempre me dice, papá, ¿cuándo vamos a ir a Paraguay? ¿Cuándo vamos a ir a Paraguay? Y nosotros oramos siempre para que el Señor continúe abriendo corazones en nuestro pueblo, pero también que el Señor continúe utilizando el cuerpo de Cristo en Paraguay y también en Argentina, ¿verdad? Con nuestros hermanos argentinos. Bueno, mi hermano trabaja allá en Palabra de Vida Argentina y siempre oramos para que el pueblo de Cristo permanezca fuerte, firme y fiel a la gran comisión. Así que les agradezco por la oportunidad que me dieron de poder compartir con ustedes y con nuestra familia en Paraguay. Así que hablamos otra vez y vamos a hacer un recorrido juntos. Así es. Muy bien. Ahuilletereín debe César. Muchas gracias. Un gusto, César. Hermano, un gusto de verte de vuelta. Un abrazo. Le vamos a traducir. Un abrazo. No te preocupes. Bendiciones, César. Un gusto verte. Igualmente, Raúl. Y bueno, esperamos verte otra vez pronto por acá. Bueno, tenemos ya los pasajes
marcado para mayo. Dios mediante estaremos allá, si Dios Amén. quiere, ¿eh? Amén. Y No ya para pudimos ese este entonces, año, nosotros- pero confiamos en el Señor. El Señor te bendiga mucho a vos, tu familia y todo el ministerio allí, predicando el Evangelio todos los Igualmente, días. hermano. Y nosotros le seguimos a usted en su canal de Semillas al Aire Gracias. Libre. Ah, Que el Señor lo Gracias. bendiga, hermano. Gracias, igual. gracias, hermano. Raúl, al hablar de las fiestas judías, justamente Humberto mencionaba la relación con las profecías. Y hay cosas por Sí. delante que tienen que ver con la iglesia y el tema del calendario de fiestas. ¿Qué decimos al respecto, Raúl? Sí. Sí. A ver, no me quiero olvidar de varias cosas que quiero decir. A ver, número uno, el Señor cumplió la ley escrita de manera exacta y perfecta. Él es el perfecto Cordero, el perfecto Maestro, impecable. Ahora, en varios lugares Él discutió con los fariseos sobre todo, porque fueron los impulsores de esta ley oral que mencionaba César, que es la tradición de los ancianos. En Mateo 15, Él discute con fariseos y no acepta la tradición de los ancianos. Esa tradición de los ancianos, en esos primeros días del primer siglo, fue desarrollada, escribieron la Mishnah, que son tomos, la Gemara, que mencionaba César, y llegó, la suma de todo eso llegó a ser el Talmud, que son tomos y tomos de regulaciones, ordenanzas, discusiones, todo eso es ley oral, que los judíos dicen que tiene el mismo valor que la ley escrita. Bueno, nosotros no. Y el Señor rechazó todo eso. Ese es el famoso Corbán que dice en Mateo 15. Sí, ahí estaba la discusión, ahí estaba la Claro. discusión. El Señor se ajustó a la ley escrita, dada por Dios a Moisés. Y es más, tengo anotadito aquí, hay dos versículos en Deuteronomio 4:2 y Deuteronomio 12:32, que dice que no le quitarás a la ley, pero tampoco le añadirás para que puedas cumplirla. Realmente añadirle se ha tornado muy grave porque, como decía César, tienen esos velos religiosos, tantas ordenanzas, tantos tomos, que no ven lo que realmente Dios quiso comunicar. Y aquí vamos a lo que decías, amado, en cuanto a la profecía. A ver, las 7 fiestas, a través de siglos que Dios instituyó desde el tabernáculo, luego se instituyó en el templo en Jerusalén, que es la misma estructura del tabernáculo, mismos sacerdotes, sacrificio, etcétera, ahí en Jerusalén. Y es magistral porque Dios, a partir de toda esa estructura y esta estructura de fiestas, tenía propósitos proféticos extraordinarios, que los judíos no ven. Bueno, hay muchos judíos mesiánicos. César mencionaba algunos y algunos son muy buenos. Él se congrega en congregaciones mesiánicas muy buenas. Me ha invitado a ir a alguna reunión, pero cuando vamos tenemos nuestro propio tour y no podemos. Algún día me gustaría ir. A ver, las fiestas Dios las marcó proféticas. Con el Cordero de Pascua, si bien era recordatorio del Cordero de Egipto, anunciaba que Dios tenía otro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anunció Juan el Bautista. Y murió en la cruz en el tiempo de la Pascua, manchó el madero con sangre, el Cordero de libertad, el Cordero de perdón. Ahora, los judíos no quieren reconocer eso, los inconversos. ¿Por qué estarían reconociendo que Jesús es el Mesías, como dijo César? Y no lo están reconociendo. A los 3 días, con la fiesta de las primicias, resucitó entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, dice Pablo en 1 Corintios 15. Y a los 50 días, Dios le dio a aquellos primeros judíos, 120 reunidos en el aposento alto, judíos que creyeron en el Mesías y estaban esperando, de acuerdo al Señor, el espíritu de la promesa. Justo el día de Pentecostés, el día de Shavuot, les concedió el Espíritu Santo. Y desde entonces, a todo aquel que en él cree, en el Mesías cree, Dios inmediatamente nos concede el Espíritu Santo. Hasta ahí es profético que ya se cumplió. Ahora, las fiestas del otoño apuntan proféticamente a la segunda venida del Mesías. Y eso es algo fabuloso.
La segunda venida del Mesías a Jerusalén. Ahora, en medio está la iglesia, y justamente en medio de las dos, porque la iglesia comienza como cuerpo bautizado por el Espíritu Santo en Pentecostés. La próxima fiesta en el calendario es la fiesta de las trompetas. Y curiosamente Pablo dice que se tocará la trompeta en el arrebatamiento. De ahí que algunos piensan que el Señor podría venir el día justo de las trompetas cada año allá por septiembre. Le esperamos al Señor cada día, estamos esperando, Él puede venir en cualquier momento, pero parece marcar de esa manera. O sea que la iglesia está dentro del plan de Dios, pero con raíces judaicas y en medio de las fiestas judaicas. Ojo, el Señor la va a sacar y la va a llevar al cielo, porque la estructura de las 7 fiestas judaicas es terrenal, centralizado en Jerusalén. Y las 2 venidas del Mesías a Jerusalén. Es magistral lo que Dios hizo, instituyendo la fiesta como recordatorio y después instituyéndola como anunciatorio profético de las 2 venidas del Mesías. Solo Dios puede hacer algo así tan grandioso, digamos, tan grandioso, realmente. Humberto. Increíble realmente esos detalles, y todo es enseñanza, porque de acuerdo a lo que estamos viendo, estamos aprendiendo y conociendo también. Dios usa todo eso para enseñarnos de una forma práctica, de una forma sencilla, y por encima de todas las cosas para apuntar de vuelta para Él, ¿verdad? Todo es de Él y de vuelta para Él. Amén. Los detalles que aún tenemos pendientes con relación a los eventos futuros, digamos, y los hechos que están pasando por ahí. ¿Cuál es tu perspectiva, Raúl, con relación a lo que estás viendo? Todo se prepara en función de, bueno, pronto el arrebatamiento de la iglesia y después en función de lo que vendrá para los judíos, ¿no? Ellos reedificarán su templo, comenzarán el culto y habrá un plazo establecido por un pacto de 7 años para el culto en el templo. Bueno, en ese tiempo el líder mundial, el anticristo, los traicionará, los perseguirá y al término de esos 7 años regresará el Mesías a Jerusalén. Todo se acerca. Vos fíjate que hace unos años atrás era imposible porque los judíos por 19 años no estuvieron en Israel, no eran nación. Sí. Y las profecías del fin de los tiempos marcan a los judíos ahí, y teniendo Jerusalén y teniendo templo. En 1948 volvieron a ser nación, y ahí ya una alerta, una luz marcando que el fin se acerca. En 1967 recuperaron Jerusalén, en 1980 la declararon su capital, y hoy tienen avanzados planes para reedificar el templo. Ciertamente es un grupo pequeño el que hace todo este movimiento pro templo, tienen un gran sitio en internet, una gran promoción internacional. Cuando vamos a Jerusalén, al barrio judío, ellos tienen allí una especie de museo mostrando el tabernáculo, el primer templo, el segundo templo, un montón de datos, una gran librería, nos muestran unos videos muy lindos y también anuncian al mundo el deseo y los planes avanzadísimos para reedificar el templo, o sea, construir el tercer templo en el mismo lugar. Y todo eso va acorde a la profecía bíblica. Como dices, cada vez aprendemos más. Y fue interesante lo que dijo César. Tenemos que tener cuidado cuando abordamos el judaísmo y cómo aprendemos y qué aprendemos. Porque está la parte buena, la parte bíblica, la parte cultural, el trasfondo y todo eso, y está todo esto añadido, que incluso hay muchas cosas que son diabólicas, como bien nos decía César, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, yo he ido 9 veces a Israel, cada año aprendo y me meto y sigo estudiando, pero con cuidado de separar lo que es bíblico, trasfondo histórico, arqueología, eso es bueno, separarlo de todo ese misticismo que César nos compartía y que realmente es malo, es malo. Y esta ley oral, Mishnah, Gemara, Talmud, que
tapa las escrituras como una selva de ordenanzas y discusiones encima y no les deja ver, como nos decía César, no les deja ver la verdad, no les deja ver la escritura y al Mesías nuestro Señor, que es el fin de todo, porque Pablo dice a los Gálatas, la ley escrita de Dios fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, nuestro enseñador, nuestro guía para llevarnos a Cristo. En su primera venida como Cordero, las fiestas de primavera. Y en su segunda venida como Rey de Gloria, las fiestas del otoño de Jerusalén. Sí. La ley fue nuestro pedagogo para llevarnos al Mesías. Sí. Raúl, una consulta más. Estaban hablando hace rato de la ley oral y la ley escrita, de la Mishnah y también la Torá. Viste que algunos pastores de repente vienen con el tema de este es el rema de Dios y este es el logo de Dios. ¿Tendrá alguna influencia, algo así? Sí, está en eso, está en eso. Yo lo que le doy valor es la palabra escrita de Dios. Después Claro. si la pronunciamos y la enseñamos y la vivimos, bueno, está bien, tenemos que hacerlo. Pero ojo, hablamos de ley escrita, el Pentateuco, la Torá. Eso creía el Señor, cumplió perfectamente, amaba la ley, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ese es Pentateuco, Torá. La ley oral, que dicen los judíos que tiene el mismo valor porque la interpreta y todo esto, la ley oral son 18 tomos del Talmud. Es impresionante de ordenanzas, discusiones, puntos de vista, que bueno, el Señor dijo, no le agregarás para que puedas cumplirlo, porque con todo este agregado ellos no pueden discernir, no pueden ver realmente. Bueno, gracias a Dios, ellos predican el Evangelio y hay grupos de judíos mesiánicos muy buenos que están predicando en Israel y a través de Internet. La conversación de hoy nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? Como creyentes, al escudriñar la palabra, tomar conocimiento de estos detalles y poder maravillarnos de cómo Dios de manera intencional eligió Pentecostés para poder plantar su gran proyecto, el gran misterio de la iglesia. Y esto tiene una relación directa, ¿verdad? Cuando el Señor estaba allí en la zona de Samaria y les dice a sus discípulos, bueno, levanten la mirada porque los campos están blancos para la siega, ¿verdad? Y entonces con Pentecostés hay como una conexión muy intencional de parte de Dios. Tiempo actualmente para poder levantar la cosecha, predicar el evangelio, y hay como una simultaneidad, ¿verdad? Porque al predicar el evangelio estamos plantando, pero al mismo tiempo también estamos cosechando, ¿verdad? Sí, el Señor nos dijo, los campos están listos para la siega, realmente. Y nosotros debemos predicar el evangelio en cada ámbito que visitamos y tenemos, y por estos medios por internet, y orar como nos pidió César, la familia, y hay varios misioneros en ese lugar, es una misión grande, tiene su sitio en internet, y predican el evangelio todos los días a distintos grupos. Por ejemplo, nosotros llegamos, somos un grupo de 40, llegamos, hay un guía, en este caso él, hay varios, en varios idiomas, porque va gente de todo el mundo. Él hace el tour mostrándonos ahí el lugar de la crucifixión, dijo un lugar posible, ¿no? Una alternativa, luego nos muestra la tumba y en el trayecto va hablando de la muerte del Señor y la resurrección y predica el evangelio muy claramente, porque en los grupos que vamos, va gente inconversa y va gente de distintos países, va gente religiosa que todavía no recibió al Señor. Entonces, ellos reciben distintos grupos. Cuando vamos a hablar tenemos que sacar turno, tenemos día y horario, porque ellos reciben muchos grupos. Y algo lindo, que en ese jardín hay varios sectores preparados, con una mesita y sillas, y algunas de piedra, algunas de madera. Hacemos la cena del Señor allí, en simultáneo, porque el jardín es grande. Yo creo que entran como 10 lugares, hay como 10 lugares distintos para cena del Señor.
y hacemos ahí la cena del Señor en el jardín. O sea que este es un lugar muy grande y ellos predican el Evangelio, enseñan, explican y predican muy bien el Evangelio, así que debemos apoyarles en oración. Humberto, agradecemos mucho a Raúl, ¿verdad?, por su tiempo y este tiempo maravilloso donde hemos entrado en unos detalles interesantísimos que hay veces no está a la luz o a la vista generalmente de las personas, ¿verdad? Pero un espacio muy didáctico. Así es que de mi parte, por lo menos, ya aprovecho para agradecerle a Raúl, despedirme y vamos a estar en contacto nuevamente para un próximo Mesa Libre. Humberto. Realmente, Raúl, ha sido un tiempo precioso, espectacular, bien didáctico también, porque tanto ahí estuvimos hablando con César y también contigo. Vamos a seguir incursionando un poco más en estos detalles. Y gracias por este tiempo precioso, por poder compartir. Quién sabe, por ahí en mayo, si es que el Señor permite, podemos viajar junto contigo. Y nos vamos para allá, ¿verdad? Amén. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y haber organizado esta conexión, porque allá tenemos, en Israel son 6 horas de diferencia y César tiene un ministerio muy ocupado. Les agradezco a ustedes esta conexión y que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes este programa, estas explicaciones. Ha sido un gusto para mí. Para mí es una bendición. La exposición de las palabras del Señor alumbra. Y es un desafío, es un ánimo mutuo, y para todos los que nos están viendo por las redes, un ánimo a seguir adelante, estudiando la palabra del Señor y predicando el Evangelio. Y cuanto más, cuando vemos que el fin se acerca, que todo avanza, la venida del Señor se acerca. Así que muchas gracias y será hasta cualquier momento. Gran abrazo. Ha sido un Mesa Libre cargado de simbolismo, porque estamos en día domingo, 7 de la mañana arrancamos la grabación, mientras que César en Jerusalén son creo que las 12 del mediodía, ¿verdad? Así es que día domingo, lindo tema y algo parecido a lo acontecido hace 2000 años. Sí, así mismo. Así es. Bueno. El Señor resucitó el primer día de la semana. Amén. 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 Gloria a Dios. Y también estaba previsto en las fiestas. Así es. Gracias Nos y hasta pronto. Bendiciones del Señor. Igualmente. Amén, igualmente. Saludos. Chao, Humberto. Chao, chao, chao. Hasta luego.